Como sabéis, soy de Cuba, concretamente del oriente de Cuba, de Las Tunas. Y en Las Tunas viví, en la capital de provincia viví sobre todo los últimos 4 o 5 años, pero realmente yo soy de Majibacoa, de un municipio de Las Tunas, y me crié sobre todo en el Pinchazo de Calixto, en una finca de mi abuela y mi abuelo. De mi vida en Cuba la recuerdo con lagunas, pero a ver, mi niñez en Cuba fue como la niñez de cualquier otra niña. Evidentemente, cuando eres muy chico no eres consciente de muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, pues mi niñez fue muy normal, muy bonita. A ver, no tenía la Xbox de aquí, ni la Play, jugaba con los pomitos de champú, yo qué sé, pero a ver, que era normal. Estudié en una primaria, en un semi-internado. Allí cursé desde el primero hasta el sexto grado. Entraba a las 8 de la mañana, recuerdo que nos reunían todos en la plaza, teníamos que hacer el matutino, ponernos en firme, saludar la bandera y cantar el himno nacional todos los días, a las 8 de la mañana. De ahí salía a las 5 de la tarde y demás. Y luego pasé la secundaria, lo que es aquí la ESO, desde el séptimo al noveno grado, allí también en un pueblo que se llama Vivienda, en Majibacoa. Y ya cuando cumplí los 15, que me celebraron la fiesta de los 15, no sé si sabéis que en Cuba pues se celebra esa fiesta que es muy famosa, aquí no se hace, pero en Cuba se celebran mucho los 15, cuando se cumple 15 años, porque se simboliza mucho ese, digamos, ese cambio de etapa de niña a mujer, y es cuando por primera vez las niñas se sacan las cejas, se maquillan, se afeitan las piernas, e incluso pues ya a partir de esa edad tener novio estaba bien visto, o al menos en mi tiempo. No se escandalizaban tanto como antes de esa edad, pero me celebraron los 15 allí, como antes os comentaba, con una fiesta muy bonita, gracias a mi madre. Y ya de ahí me mudé a Calixto, otro pueblo de Majibacoa, donde vive más familia mía, o vivía, ya todos están en Miami. Entonces allí fue donde empecé, digamos, el preuniversitario, un instituto prevocacional de ciencias exactas para estudiantes de alto rendimiento. Éramos muy poquitos de cada municipio en ese instituto preuniversitario, en el IPBC, y allí cursé en régimen interno los próximos 3 años de bachillerato. Entrábamos los domingos por la tarde y no volvíamos a salir hasta el viernes de esa semana, no, de la siguiente. Nos quedamos allí a dormir en albergues, comíamos las bandejas de comida que ya todos sabéis cómo son de Cuba. Empecé a cursar mis estudios en la universidad, en la licenciatura en economía, y allí estuve hasta el tercer año que decidí salir de Cuba. Antes de salir de Cuba estaba, como antes comentaba, estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo la licenciatura en economía, concretamente el tercer año, en la Universidad de Las Tunas. Y bueno, también me dedicaba a mis trapicheos, tenía mi negocito de ropa y ahí íbamos andando. En aquella época ya mi futuro lo veía un poco gris con pespunte negro, la verdad. Estaba muy guay poder estudiar. Yo vengo de una familia de economistas, en la que mi madre, mis tías, mis primas, casi todos son economistas, y yo es mi pasión, la verdad. Y la verdad es que estaba muy guay estudiar la licenciatura en economía, porque me encantaba, pero sí es cierto que no tenía futuro. Allí en Cuba estudiar en la universidad no te cuesta dinero, es gratuito, pero como digo yo, luego te lo cobran toda la vida, porque cuando haces la licenciatura empiezas a trabajar y no cobras un sueldo, o sea, cobras el sueldo de allí, pero realmente no es un sueldo. Cuando yo vivía en Cuba, el sueldo medio de Cuba eran de unos 300 pesos mensuales.
Eso con el tipo de cambio en aquella fecha era aproximadamente unos $10. Así que ya os imaginaréis cómo era la cosa. Hoy en día el sueldo medio puede rondar los 2.500, 3.000 pesos cubanos. Evidentemente muchísima inflación ha hecho que el tipo de cambio, si antes era 1 por 25, ahora es 1 por 300. Por lo tanto nos vamos al mismo sueldo, al mismo sueldo mensual, al mismo equivalente, unos $10 al mes. La única diferencia es que los precios están más inflados, más caro todo y mucha más escasez. Entonces, evidentemente, con este perca mi futuro era muy negro, un futuro mediocre en un país sin oportunidades, sin nada, sin ninguna ilusión, sin ninguna ganas y realmente frustrante. Mis días en Cuba, a ver, era, bueno, un poco peculiar. Yo me levantaba muy temprano, sobre las 6:30 de la mañana, para irme a la universidad. Me iba mi bicicletica para la universidad, que me la compré con mucho esfuerzo. Teníamos clases hasta las 12 del mediodía, sí, las 12, de 8 a 12 creo que era, del mediodía. Allí en Cuba no es igual que aquí en España. En Cuba se almuerza, el horario de almuerzo es de 12 a 1 de la tarde. Normalmente aquí en España es a las 3 de la tarde, de 2, 3 de la tarde. Entonces allí el horario de clase eran de 8 a 12 y si tenías jornada de tarde, que en la universidad no la había, pues era de 1 de la tarde a 5. Entonces de 12 a 1 se almorzaba. Y bueno, pues me iba para la universidad, que tenía clases por la mañana, y luego me iba en mi bicicletica para atrás hasta la casa. Allí luego por la tarde pues lo que me dedicaba era sobre todo pues a buscar qué comer con mi mamá, que era la preocupación de cada día, era ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Y qué vamos a comer hoy? Todos los días. Entonces, porque cuando no escaseaba el arroz, escaseaba el azúcar, si no la carne, si no, no había pan. Y cuando no, era todo a la vez. Entonces era la preocupación, y creo que sigue siendo la preocupación mayor de todos los cubanos, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? Y luego también pues echaba mis ratos de estudio y si no me iba con mi negocito, que ya eso os lo contaré en otro vídeo, por ahí a vender cosas. Yo empecé a darme cuenta de que quería irme de Cuba más o menos alrededor de los 13, 14 años. Comencé a despertar, como digo yo, a salir debajo de la falda de mamá y a ser un poquito más consciente de la situación. A ver, cuando eres niño realmente hay muchas cosas que pasan de ser percibidas, ¿no? No tienes tantas preocupaciones, mamá y papá se encargan de todo, bueno, en mi caso sobre todo mi mamá, no ves las cosas del mismo color, diga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya a partir de, además mi mamá, por cierto, siempre tenía un trabajo, bueno, no sé si sabéis cómo funciona la economía de Cuba, es sobre todo sumergida. Allí la propiedad privada no existe como aquí, ahora recién están permitiendo pequeños negocios en Cuba, las MIPYME, pero no funciona como la propiedad privada aquí en España o en cualquier país capitalista. Allí lo más que podía hacer era cuenta propista, que era como un autónomo aquí en España, pero era parecido, pero no igual. Entonces, allí casi todos los negocios son del Estado. O sea, las grandes empresas, las tiendas, los supermercados, casi todo es del Estado, ¿vale? Entonces, funciona mucho la economía sumergida. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en una empresa del Estado, en un negocio del Estado, un restaurante del Estado, que casi todo es del Estado, o al menos en mis tiempos, ¿vale? Que creo que sigue siendo así, quitando las MIPYMES y algunos restaurantes y demás particulares, pero en mis tiempos sobre todo, pues te pagaban un sueldo básico, que era lo que os comentaba antes, unos $10 al mes. Y con $10 al mes a unos precios similares a los de aquí, pues quitando lo que te daban en la cartilla de racionamiento, pues evidentemente no te alcanzaba para vivir. Entonces, ¿cómo funcionaba o cómo comen las personas en Cuba? Pues, o al menos en esa época, pues sobre todo las remesas de sus familiares en el extranjero o la economía sumergida. Hacían negocios de donde los hubiese, sacaban de donde lo hubiese y comercializaban en negro.
Entonces, de ahí podían comer quienes podían permitírselo. Si no, evidentemente pasabas mucha hambre y necesidad, literalmente. Entonces, pues mi mamá estaba muy bien, digamos, en su trabajo cuando yo era más pequeña, pues hacía también sus negocios y sus cosas. Para mí era una vida normal, ella me daba todo lo que yo necesitaba. Pero ya luego mi mamá tuvo que cambiar de trabajo y ya no tenía una posición tan ventajosa como antes, por lo que las cosas se empezaron a complicar. Y ahí fue cuando empezamos a vivir nosotros de un sueldo de Cuba normal. Muy triste. Muy triste. Ahí fue cuando yo empecé a ser consciente de lo que realmente era vivir con un sueldo de $10 al mes y supe realmente lo que era pasar necesidad. O sea, no te da para nada, pero para nada. Muchas veces, yo siempre lo digo, ¿no? Por poner un simple ejemplo, hay veces que no había azúcar, no había café, no había arroz. Carne, comer era un lujo. A lo mejor, yo no sé si sabéis lo que es, bueno, un kilo de carne, ¿no? Un kilo. En Cuba no se venden las cosas por kilo, se venden las cosas por libras. O sea, 2 libras, 2,2 libras es un kilo. O sea, medio kilo es una libra. Allí se venden las cosas por libra, ¿vale? Y allí a lo mejor tú comprabas una libra, que es medio kilo de carne, y eso lo tenías que convertir en 5 paquetitos de 3 filetitos cada uno, según los miembros de la familia, para comer carne a la semana, 3 días. O sea, que más o menos lo que te tocaba por cabeza al día era así. Literalmente, bueno, por lo menos le cogías el sabor. Era complicado y eso sí te lo podías permitir, evidentemente, que no todo el mundo podía. Luego, yo qué sé, yo recuerdo que había veces que no había azúcar o café por las mañanas y recuerdo que vivíamos en una casita, que era la mitad de una casa, estaban divididas. En Cuba se acostumbra mucho a dividir las casas cuando se divorcian y demás, las dividen por la mitad y hacen 2 puertas, ¿sabes? Entonces vivíamos en una casita alquilada en Calixto y recuerdo que en el patio de atrás, un pequeñito patio que había allí, había una mata de limón, una matica de limón, y mi mamá muchas veces tuvo que hacer infusión de las hojitas de limón de la mata para poder desayunar porque no había café. Y ya la leche era sacarse la lotería. O el pan cuando había, y siempre del día siguiente, del día anterior. O sea, nunca había pan fresco. Sí, había una frase que decían en Cuba, decían, ¿tú quieres pan de hoy? Ven mañana. Siempre estaba duro, era viejo, si no, no había harina, si no, no había luz para hacerlo y era un lujo comer pan. En esa etapa fue sobre todo cuando yo me empecé a dar cuenta de lo que era la necesidad real de Cuba. No te podías comprar ropa, no te podrías comprar zapatos, o sea, lo más básico que era la comida, pues ya veis cómo era, ¿no? Y entonces empecé a despertar y fue cuando se me metió en la cabeza, o sea, yo me tengo que ir de aquí, porque aquí no hay futuro y yo no quiero ni esto para mí, ni esto para mi familia. Y fui a por todas. De hecho, mi pensamiento no era algo novedoso en Cuba. Yo creo que ese es el sueño de todos los cubanos o del 99%. Cuba es como un país cárcel del que todos quieren salir, pero es muy complicado. Cuba es así y ese es el sueño de la mayoría de cubanos. De hecho, no sé si estáis relacionados con el tema migratorio, ¿no? De Cuba, sobre todo a Estados Unidos, es lo que quieren todos los cubanos. O al menos, ya te digo, el 99% es lo que quiere. Cuando conseguí poder salir de Cuba, tenía 19 años. Y la verdad es que fue un día bastante peculiar. A ver, yo cuando salí de Cuba realmente no imaginé. Yo salí de Cuba para visitar Italia, ¿vale? Con una amiga. Y bueno, teníamos una visa turística para ir a Italia. Bueno, pues justamente fue un día antes del cumpleaños de mi hermano, así que imaginaros, ¿no? Pero realmente nosotros íbamos a Italia, Jenny y yo, mi amiga, que le mando un beso, cuántas historias. Íbamos a Italia a conocer un poco qué era vivir fuera de Cuba, o sea, qué era eso que tú veías por las películas, que en Cuba no lo había. Nunca pensé que realmente, o sea, cuando yo fui al aeropuerto, que me fui por el aeropuerto de Holguín, fue mi hermano conmigo y mi mamá a despedirme. Yo realmente me despedí de mi hermano y de mi madre,
pensando que los iba a volver a ver dentro de 2 meses, cuando volviese, que era el tiempo de la visa turística que tenía y el vuelo de regreso que tenía. Yo realmente no pensaba, no imaginaba que me iba a quedar fuera de Cuba. Y la verdad es que, a ver, yo lo recuerdo sobre todo como un día de mucha emoción. No lo recuerdo de tristeza, porque realmente yo pensaba que iba a ver a mi madre y a mi hermano a los 2 meses. Yo me iba de visita y ya está, un viaje que te vas por 2 meses y vuelves. Después se convirtió en casi 4 años sin verlos. Pero bueno, esa es otra historia. Salir de Cuba es bastante complicado. Actualmente, pues hay muy pocas vías para salir, pero no es el típico voy a Estados Unidos, o voy a, si eres español, ¿no? Voy a Estados Unidos, o voy a, yo qué sé, a Inglaterra, a China, a Japón, y tú sacas tu billete y te vas. En Cuba no. En Cuba, para poder entrar siquiera al aeropuerto, tienes que tener un visado. Antes, cuando yo me fui de Cuba, realmente necesitabas 2 permisos para salir de Cuba. Necesitabas lo que llamaban la carta blanca, que era un permiso del gobierno de Cuba para salir de Cuba, ¿vale? Y luego, aparte, necesitabas el visado del país al que ibas a entrar. Doble permiso, que era el país, por ejemplo, si yo venía, venía a Italia, estuve 2 meses en Italia, pues Italia me tenía que dar un visado que me autorizara a entrar a Italia. Y si no, no podías comprar, no te dejan ni siquiera entrar al aeropuerto. No es que cuando llegas al país te dicen, no puedes entrar, vira para atrás. No, en Cuba ni siquiera puedes entrar. Cuba es un país que está clasificado como de alto riesgo de emigración, ¿vale? Debido a la pobreza que hay. Por lo tanto, no puedes sacar un billete y entrar tan fácil, ¿vale? Tienen que darte un visado. Actualmente los visados son pues por turismo, que es un poco complicado que te lo des, tienes que demostrar muchos requisitos y es bastante complicado, o la reunificación familiar de un familiar, que hoy en día es más fácil porque hay muchos cubanos ya fuera de Cuba y están reclamando a sus familiares, ¿no? Haciéndole la reunificación familiar. Pero cuando yo salí hace 12 años había, ¿no? Pero no tanto como ahora, no era tan fácil. Y luego, bueno, pues ya dentro de, digamos, ese arraigo familiar está el matrimonio, está de hijo, de madre, si eres descendiente de, por ejemplo, español, ¿no? Y realmente conseguir alguna de esas vías era extremadamente complicado. Yo, cuando por primera vez pasó por mi cabeza irme de Cuba, realmente para mí era un sueño imposible, porque yo decía, bueno, es que yo no tengo familia afuera, yo no tengo a nadie que me reclame, nadie que me ayude, yo no tengo absolutamente nada, no soy descendiente de nadie de afuera, por lo tanto ni bisabuelo, ni tatarabuelo, ni nada. Tampoco conocía a mucha gente fuera de Cuba, entonces para mí era un sueño imposible de realizar. Lo que pasa es que cuando uno se apuesta a algo y va a por ello, lo consigue. Fui a por ello y al final lo conseguí por visado turístico, pero realmente es muy complicado. No volví porque dije, no merece la pena. O sea, allí no, yo pensaba que la situación no podía ir a peor. Recuerdo con nostalgia mis costumbres, mi casa, mis amigos, mi escuela. La familia es el real motivo por el que yo he vuelto a Cuba. Mi madre, mi hermano, mi abuela, mi padre. Si yo pensaba cuando me fui de Cuba que nada podía ir a peor, en Cuba siempre hay más. Cada vez que yo he vuelto a Cuba, cada vez está peor. Es horrible. Y ya la última vez que he ido, es que he dicho que no vuelvo más. Para mí fue una experiencia súper amarga. No tienes a nadie que te proteja. La autoridad, la policía, no tiene mucho sentido. Hay muchísima inseguridad. La policía básicamente no hace nada. Hay muchas personas de la policía compradas. Hay personas que han matado por un celular. En España ya ha pasado también. Entonces te velan cuando hay un bache en la carretera y tienes que reducir la velocidad para tirarse todos encima del coche, abrirte el maletero y llevarte las cosas. Cuba es pobre, pero antes había seguridad y en eso sí era cierto, pero ya la desesperación, el hambre hace que las personas busquen alternativas para comer. No hay de nada, las tiendas están
vacía, las pocas cosas que hay son carísimas, más caras que aquí en el supermercado, así que imaginaros. Por esto y muchas más cosas que evidentemente necesitaría horas y horas para contar, ¿no? No cambiaría mi infancia o lo que he vivido, no lo cambiaría porque eso me ha enseñado a ver la vida de una manera diferente y a valorar otras cosas. No lo cambiaría, pero tampoco me arrepiento de haber tomado esa decisión. Lo que me ha impulsado a salir de Cuba, pese a los sacrificios que hay que hacer, de dejarlo todo atrás, es muy complicado tomar esta decisión, pero el nivel de desesperación a veces te hace tomar decisiones tan difíciles. Uno no elige porque quiere dejar toda su familia atrás. De hecho, estando aquí he perdido a familiares importantes para mí. Me he perdido los últimos 12 años de su vida. Eso no tiene precio, pero sé que si me hubiese quedado allí centrada en los problemas y en las necesidades que hay allí, en el qué comer y en la desesperación y en la miseria, tampoco hubiese valorado tanto lo que tenía la familia. Así es la vida, ¿no? Fácil para algunos, complicadas para otros. Este es un trocito de mí, por lo menos tenéis una idea de cómo funciona el país. Así que os dejo un besito y nos vemos en un próximo video.